Bien, señores, decíamos que cuando se tienen 60 años de actividad política sin interrupción, tiene suficiente, esa persona tendría suficientes razones y motivos para decir lo que le dé la gana, sin ningún tipo de interés partidario o personal. Es el caso de José Cuello, que cuando nosotros marchábamos en la última de las, ¿cómo se llama? Cuando ponían a marchar uno cuando Trujillo. El servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio, ya José Cuello estaba preso. Oye, y teníamos que prepararnos para el desfile de fin de, cuando terminaba el servicio, había que ir a marchar a la George Washington. A mí usted me hizo un cuento frustrante porque me dicen que era con un palo que practicaban. No, un palo no, había rifles de palo, porque no le iban a poner. Y después en el desfile le daban uno, pero sin percutor. Ajá. Bien. De todas formas, tenemos unos temas que quisiéramos hoy, a 20 tantos días de las elecciones, a 23 días, que no son 23 sino 20, porque hay 3 que no se pueden ya hacer muchos movimientos políticos, de unas elecciones de un partido político que seguro va a ganar las elecciones con cualquiera de sus candidatos. Antes de, quisiéramos dar el pésame a nuestro amigo, el doctor Ayane Pérez Méndez, abogado mocano, por la muerte de su hija Katana. Katana estaba ligada familiarmente, era cuñada de José Israel, o concuñada, casada con un hermano de José Cuello. Katana falleció en el día de ayer o antes de ayer. Ayer en la madrugada. Bien, nuestro pésame a toda la familia por la muerte de Katana. También queremos darle nuestro pésame a nuestro amigo Fernando Capellán por la muerte de su padre, Fernando Capellán padre. Bien, tenemos una serie de temas que son obligados y que nosotros quisiéramos que José, con la libertad que lo caracteriza, nos desarrolle algunos temas que hemos hablado en privado y que a nosotros nos gustaría que nos amplíen. Uno es el tema de la educación. Alguien dijo, José, que para qué educarse si las principales fuentes o por qué lograr títulos universitarios o especialidades fuera del país si nuestros principales ingresos y el país lo que necesita son personas que trabajen en turismo, en una mina de oro, en remesa o en zona franca. ¿Hasta dónde eso es así? Esas son las fuentes primero de recursos externos del país, fuera de los préstamos, que para eso se necesita menos cabeza todavía. O sea, las divisas que entran en este país entran de la remesa, entran de la exportación de oro y ferroníquel, entran del turismo y de la zona franca. Para ese nivel de trabajo no hay que saber mucho más de las 4 reglas aritméticas. No hay que saber más de ahí. Porque una cosa realimenta a la otra. Esa es la realidad. La Universidad Maestre de Santiago tuvo una virtud, que fue que era parte de un complejo de pensamiento que dio lugar al desarrollo de Santiago al mismo tiempo. Sin embargo, se ha dejado arrastrar al nivel de la zona franca. La zona franca ha puesto el límite del conocimiento en esa universidad. Y naturalmente hay UAS como tales. Ya Ucamaima no es la fábrica del recurso humano que necesita el país, porque la zona franca le ha puesto una pesa en la cabeza. La necesidad de la zona franca, ella la suple con la obligó. La suple con creces.
Y a tal extremo que hay otros aparatos educativos en Santiago, como una sucursal de la UAS que no sirve para nada, como la UAS, que lo que hace es emitir títulos de gente sin ninguna preparación. ¿Pero qué hace? Y hay una privada que emite títulos. ¿Qué hace la de Príamo y la UAS en Santiago si está Ucamaima fabricando un producto de primera calidad? Bueno, ellos producen el mejor producto educativo de Santiago. Porque tú tienes en verdad que la zona franca se trancó, pero en salud Santiago te está casi llegando a ser el primer lugar para obtener salud en República Dominicana, aún por encima del sector público. Y Ucamaima fabrica esos médicos. Sí, eso es cierto. En ese servicio se da. Pero la salud como empresa. Sí, sí. Como empresa. Sí. Sí, no como servicio. No nos equivoquemos. Sí, seguro. Ahí no hay los médicos de antes. Sí. Eso no es Salomón Jorge. Ni Tallá. Eso es otra cosa. Bueno, ni Juan Chivalle. No, eso es otra cosa. Ni mi suegro, el doctor Camilo. Eso no existe ahí. Ni Camilo. Bien. Que sabían hacer medicina privada y medicina social al mismo tiempo. Y que no se negaban a montarse en un mulo para hacer un parto a 20 kilómetros de Santiago. No, eso son situaciones diferentes. Bien. José, mira, el caso de Odebrecht... Fíjate que en Estados Unidos hay una zona de California que tiene las 4 universidades más importantes de los Estados Unidos, que casi decir del mundo. Pero ahí mismo está Silicon Valley. Sí. Sí. Se alimentan el uno con el otro. Entonces, si el país no se traza metas superiores en el desarrollo, no va a salir de esa preparación de nivel precario. Porque la gente se prepara para lo que va a vender. En la UAS dan cursos de reflexología. ¿Sabes lo que es reflexología? El masaje en los pies. Sí, yo sé. Bueno, eso merece un nivel universitario. Un título de una universidad. No, hombre, no se falta en el respeto. José, mira, ahora en campaña se va a usar todos los elementos posibles para ganar una campaña. Y nosotros lo entendemos, porque es la tradición, lo que se hace aquí en toda parte, campaña limpia, campaña sucia, campaña verdadera, lo que sea. Y el tema de Odebrecht todavía hoy, no ha sido bien estudiado. Corrupción, globalización, mordida. Que no están todos los que son ni son todos los que están. Que muchos de los que señalan son también culpables. Entonces, irse al meollo, decir, ¿qué pasó con Odebrecht y Estados Unidos? ¿Por qué viene de allá para acá? ¿Por qué eran 14 y nada más mencionan 12? ¿Por qué ahora va a ser el caso importante de Catalina y de Odebrecht y de Danilo? Y si se puede meter al ministro de Obras Públicas, también se mete porque conviene para los fines de elecciones. José, corrupción, estupidez, dolo, agenciamiento de comisiones, un congreso que te entregaban un proyecto aprobado y también estudiado y aprobado por el Congreso. Ese era un paquete que comenzaba con el financiamiento político de la campaña de los que podían ganar, en donde en este caso solamente una persona como tú, que no tiene vela en ese entierro, ningún partido político puede hablar, porque entonces yo le pediría a Rondón que me muestre los cheques que él emitió, porque lo dio con cheque también a la clase política dominicana. Entonces, el caso de Odebrecht debe de ser estudiado o sencillamente tirado ahí para tirárselo a Danilo en los pies y conseguir que no se reelija y que gane Leonel. No, pero es que el asco de este país no lo produjo Odebrecht solamente. Tucano, Sonlán, Odebrecht, Punta Catalina. Todo está pendiente. Ahí no se ha sancionado a nadie. Y ninguna de la gente que estuvieron con eso deben gobernar el país. Bueno, hay gente que debiera tener la cabeza entre el rabo. Sin embargo, están activos en la calle, no solamente como aspirantes políticos, sino pontificando sobre muchísimas cosas.
porque todo el que tiene que ver con eso, y hay más, hay más en el show del mediodía, y en Sí, todos los hay shows. cosas de otro nivel, pero hay más. Bueno, Quizás no está en el mismo monto. pero, es que Pero también el la suma problema todo. del dólar no es un problema de No, monto. porque por ejemplo tú tienes el caso de la salud, José, cómo se manejaba la política de construcción de centros médicos. Manejaba, ya no se maneja. No, como se manejaba desde el principio. Bueno. Ahora mismo ya están hechos todos los centros y 54 incompletos. Entonces lo hacían, pero no le daban mantenimiento. Pero lo hacían adjudicado. Ese es tuyo. Tú buscabas el producto, la cotización, te daban el contrato, llave en mano, pero también cambiaban los equipos. Entonces lo que tú dices, eso no es todo. Es más, lo más no está ahí. Lo más grande no está ahí. Porque todo el mundo dice, ¿cuánto hizo Odebrecht? El único que el único que dice aquí que, contrario a lo que yo pienso, que hay un antes y un después, porque Odebrecht sobornaba porque le dijeron a esos países hay que darle la borona, pero había un antes y un después. Me dice, tampoco es verdad, porque hizo obras que no debió hacer. Eso solamente lo dices tú. Que hay una presa que no tenía sentido. Una presa que se diseñó con un determinado criterio, que le fueron agregando y modificando cosas al extremo de que no funciona, de que no produce, porque no se llena de agua. O sea, las precipitaciones estudiadas para diseñar la presa, eso hay que tenerlo en cuenta. En lugar de la presa, las precipitaciones posibles, probables y seguras, y la capacidad de energía que se puede producir. Ahí le cambiaron el vertedero para el otro lado, le elevaron a la cresta varias veces, terminó en 900 millones de 200 que era, o 150 que era, y no sirve para nada. Y no hay delito profesional en eso. Hay un delito profesional, pero aquí nadie tiene vergüenza. Aquí la gente sí, le encuentran un documento. Óyeme, Odebrecht era malo, malo. Ellos calificaban el cheque. Emítelo por la cuenta de soborno, para que no se lo creyera el otro. Había que proteger al sobornado. No, había que calificarlo. A ese desgraciado que me quitó unos cuartos, que eran de ellos. Sí. Mira, la cuenta de Odebrecht hay que arrancar. La cuenta de Odebrecht debe arrancar de lo siguiente. Dicho por ellos, reservaban el 22% de cada contrato o sus adendan para soborno. Entonces esa es la suma del soborno. De esa suma hay que partir. Y lo más probable es que haya más todavía, pero menos no. ¿De qué se ha partido? De la declaración de ellos de que le dieron 96 millones a Rondón. De la cual una parte es legítimamente ganada por Rondón, porque Rondón hizo su trabajo. Sí. Ahora Rondón repartió una parte de eso. Sí. No te quepa la mano ruda. Porque Rondón debía favores que no eran de Odebrecht, sino que eran de él. Entonces hay una parte que Rondón dio a su vez. Bien. Pero hay otra. El total de lo que se dio en este país no es el que se le dio a Rondón. Eso es elemental. José, una persona me acusa de que en 2 ocasiones que se ha tratado de hablar de algunos cobros irregulares que hacen las telefónicas. Yo le quiero decir que en estos programas no hay ni ha habido publicidad de ninguna de las telefónicas y no hay publicidad ni de Indotel. Por tanto, lo del roaming, que es gratis, pero facturan algo. Explícanos qué es lo que yo no te he dejado decir que me dice alguien. Fíjate, la evolución del sistema de comunicaciones ha dado lugar a una distorsión terrible. Cuando se introdujo el sistema telefónico sin líneas, inalámbrico, la comunicación con lo alámbrico tenía una complicación que hoy no tiene. El teléfono estacionario de la casa y de la oficina. Exacto. Entonces se estableció y sigue ahí sin que en Indotel, por más cuartos que cobren por asistir a cada reunión o por no asistir a nada,
no se dan cuenta es lo siguiente. Si tú tienes un teléfono de hogar que puede comunicarse con internet, Con inalámbrico. con inalámbrico, tú tienes una tarifa distinta a si no puede comunicarse. Entonces, si acaso se comunicara, te hacen un cargo por cada llamada. Pero resulta que en la evolución del sistema, ahora tú puedes llamar a Australia con roaming sin pagar un centavo. Entonces, esa distorsión, ¿a quién es que perjudica? No perjudica a demasiada gente. A lo que se ha quedado atrás. Pero no es justa. Pero No es justa ni válida. No es verdad. No es justo. Si tú estás dando el roaming para que tú puedas hablar con Australia, con Nueva York, con Moscú, con lo que te dé la gana, sin cargo adicional, ¿por qué una persona que tiene un teléfono fijo no puede llamar a la red celular sin pagar adicionalmente? Eso es un problema que afecta a mucha gente humilde y sencilla, que sencillamente no ha pasado de curso, ni va a pasar de curso, porque con eso resuelve sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Mientras más se extiende las redes celulares, más aislada está esa persona. sí, ya. Va a Bien. necesitar de comunicarse a la red celular. Y eso es tarea de Indotel. Bien, José, otro tema, realmente confieso que no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? No, esto que te voy a preguntar, no lo entiendo o no lo he podido digerir plenamente. Los países tienen un presupuesto, ese presupuesto es presupuesto, se presupone que van a entrar unos ingresos y que se van a gastar en otra cosa y se llega bastante cerca a la realidad. Después vienen los ajustes y los reajustes, etcétera. Pero las cosas que ingresan son impuestos que el gobierno cobra a los ciudadanos que se llaman contribuyentes, la gente que contribuye al presupuesto. También vienen el completivo, que son préstamos para completar lo que falta. También hay donaciones. Y hay un tema que cuando se ajusta un presupuesto nunca, y esa es la parte que no entiendo, no se habla, y es el tema de las nóminas excesivas y la palabra austeridad y la palabra pensiones y jubilaciones. ¿Por qué te pregunto? A veces yo me encuentro con un militar, que son los que parece que ya con la edad y el tanto tiempo callado ahora pueden hablar después. Me dice, mira, yo estoy pensionado de los años 60, 70 y ahora los que salen ahora ganan el doble que yo la pensión. No hay una uniformidad en una cosa. Hay una doctora que está retirada y tiene 9,000 pesos del Seguro Social mensuales y dice que en el Seguro Social, después que hicieron los ajustes, hay médicos que le dan 60,000 pesos por lo mismo que ella hacía de pensión. Y la palabra austeridad, todos los partidos lo quitan de un país pobre, porque parece ser que si hablan de austeridad tendrían que hablar de quitar botellas o de ajustar dos sueldos. En fin, ¿cuál es la razón por la que las nóminas, la palabra austeridad, que puede bajar bastante el presupuesto, no se toca ni antes, ni durante, ni después de la campaña política? Fíjate, el régimen de pensiones de este país acusa una gran complejidad, porque hay una serie de entidades obligadas a pensionar porque se les rindió un servicio que ya no existe. O sea, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales no existe. Bueno, pues ya pasaron al fondo Sí, de la... pero los ingresos del Fondo de Seguridad Social de hoy son diferentes a los ingresos Bien, que pero tenía déjame el darte un Seguro dato. Social. 250,000 pensionados civiles y casi 100,000 militares. Esos son las personas que son pensionadas y que están vivas. Bueno,
el que le toca una pensión, el que le sale una pensión, para modificarla después tiene menos fuerza que para obtenerla en su momento. Por ejemplo, en el régimen del Estado como tal, hay gente muy mal paga, sumamente mal paga. Ah, sí. Pero que si tú la jubilas con respecto a ese dinero que tiene, sencillamente se va a ir a morir de hambre para su casa. ¿Qué se hace en ellas para engañar al sistema existente? Sí. Le suben el rango y lo jubilan con el nuevo sueldo. Exacto, a veces lo reingresan. Aquí hay gente que han Para- reenganchado para subirle la pensión. Lo reenganchan y lo jubilan. Pero también hay otra cosa. Tú estás gestionando tu pensión, pero no me da. Dice, pues mira, hay una cosa. No, deja la pensión tranquila y no venga a trabajar y cobra. Eso se está dando hasta que te salga la pensión. Esos son variantes de lo mismo. Sí. Entonces, todo eso está coexistiendo en un país donde la moneda hoy está a 51 por dólar. Sin capacidad de mirar para atrás, porque no es el espamo aquel Hipólito Sí. que pudo recoger. Sí, lo recogí. Esta no echa para atrás. Esta no echa ni para que atrás. aparezca uranio en esta No. patria. De manera que ese es un sistema que debe revisarse. Hay mucha gente que se ha muerto y la pensión sigue saliendo, pero cada vez con menos valor de compra. Porque actualizar la pensión de un muerto es más difícil, más complicadito. Y la herencia de la pensión, eso es normal así en cualquier sistema de seguridad social, es decir, se murió el beneficiario y lo sigue cobrando las viudas. Si la viuda tiene influencia, tiene ciertos reconocimientos, puede conseguir que le mantengan la pensión a ella. Pero todo eso es irregular, porque no es igual para todos. Eso depende de la influencia que se tenga. Ujú. Actualizar una pensión depende de que tú seas amigo del consultor jurídico o del presidente de la República, de ese tipo. Hay compañeros míos de mi promoción de ingeniería que entraron a obra pública en el 60. En el 60, sí. Sí. Cuando se graduaron, terminaron la carrera, se fueron de pasante a obra pública y se quedaron ahí. Porque hubo varios años en esa época en que yo recuerdo que un grupo me fue a visitar en el periódico el 14 de junio para pedir que los respaldara en que la pasantía se extendiera por 3 años y ganaban 100 pesos. Ujú. Ay, Dios mío. Pero no había otra cosa que hacer, no había empleo, Sí, no había trabajo. Para mantenerlo 3 años empleado. Para mantener los 3 años con 100 pesos. Sí. Bueno, pero gente muy talentosa y muy bien preparada. Óyeme, hay gente que está de 60 acá, van 60 años. El año que viene son 60 años. Sí. Y así en la mente tengo uno o dos que ganan 25,000 pesos. Ay, Dios mío. Que ganan o que cobran 25,000 pesos. Cobro 25. Bueno, tienen que completar con una cátedra en la UAS, otra en la UCE, una chiripa por allí, bueno, volviéndose loco. Bien. Eso no es justo, eso no es José, correcto. El señor que te postula ahora, amigo tuyo, ese señor en su campaña dijo que iba a actualizar los sueldos de obra pública Sí. cuando llegue a la presidencia. Dijo eso ahora. Pero él tiene 7 años ahí, o 9 años ahí. 7 años. Señor, eso era de orden hacerlo en cualquier momento, A propósito de eso, José, hay una como parte de la campaña. Hay una discusión sobre, resulta que antes Balaguer tenía su partido y él era el candidato y el presidente del partido, y Juan Bosch tenía su partido y era el candidato, después vino, iban y inscribían su candidato, lo que le daba la gana el dueño del partido, ¿verdad? Bien. Después vino una modalidad y caramba, las primarias. Entonces de las primarias surgía un candidato que era, y la Junta aceptaba, tráiganme lo que ustedes hicieron adentro. ¿Quiénes son? Son Danilo, Leonel, Fernando Álvarez, Peña Gómez, que se lo inscribían. Ya un poquito más de democracia, un poquitico más de democracia. Después viene y dice, no. Ahora los candidatos que vengan a terciar en las elecciones presidenciales y el resto de las elecciones, de las posiciones, tienen que ser electos mediante primarias. Y las primarias pueden ser abiertas, cerradas o por dedo.
que cada partido decida. Pero es lo mismo, lo único que está escrito ahora, son las tres cosas. Entonces, y están supervisadas por la Junta. Lo que no supervisa la Junta es cómo se llevan a cabo los primeros pasos para determinar si Reinaldo Pared o Gonzalo Castillo o qué sé yo, Alexis Joaquín Castillo sea el candidato. Una encuesta. Realmente estas primarias tienen que estar sometidas a lo que le lleven los partidos o deben hacer otra primaria para poder llevar a las primarias los candidatos. Porque eso es la impresión que da. Mira, De que hay que hacer una primaria para las otras primarias. mira, Porque ya yo oí gente de que la encuesta de Danilo no vale porque él tenía que hacer una primaria de su gente. La preprimaria. No, es el kindergarten, y el el kindergarten, primario, sí. y el ya sé leer, Sí, y esa cosa. mira, ese es un proceso de ordenamiento de los sistemas electorales. La ley establece, la ley, y fue aprobada en el Congreso Nacional, que deben hacerse la primaria, pero como una opción. Tú puedes elegir en tu partido qué forma de selección vas a tener. La mayoría de los partidos no hicieron primaria, decidieron ponerlo por quién es su candidato. Dos fue que leyeron. Una cerrada y una abierta. Dos. Los dos más grandes. Sí, bueno, uno cerró y Sí, otro abrió. sí. Uno cayó en el gancho y otro, Y no, otro cayó, no. no cayó en el gancho. Es tan sencillo. Eso como es todo. José, En una primaria de partido como tal, ¿quién gana, Hipólito o Abinader? ¿cómo es? ¿En una primaria? De partido. Sí, O sea, nada más votan los del partido. sí. ¿Quién gana, Hipólito o Abinader? El que ha sido presidente, ¿verdad? Usted mira, pasó algo, Y ahí está acechado. en algo que yo creo que tú ahorita te voy a dejar un ratico que tú no desembolles el lío. Un señor, ayer hablamos de Bloomberg. Bloomberg es uno de los hombres, el hombre más rico del estado de Nueva York, ahora mismo como persona. Y quiso ser alcalde de la ciudad, y como es natural, tiene los cuartos y ganó. Ahora resulta que una persona con muchísimas, quizá el empresario más raro de Estados Unidos, se le ocurrió ser presidente. Y el tipo ganó la presidencia. Y le ganó al sistema tradicional. No diga ganó, llegó a la presidencia. Bueno, Llegó porque lo trajeron. Vino porque lo trajeron. Pero llegó a la presidencia. Y resulta que tiene una forma muy especial y va por el camino de hasta de reelegir. Nosotros pensamos que iba a durar un mes y ya tiene 3 años. Sí. Y yo te pregunto, esa recesión que se habla todos los días y esa guerra que hasta Obama le dieron un Nobel preventivo y él no ha armado la primera guerra sino económica, termina hablando hasta con el chino que le iba a meter un cohete a Nueva York. ¿Qué es lo que ha producido una recesión en todas partes y un problema de que a Trump se le caen las bolsas en todas partes? No, él hace que caigan las bolsas. Yo es que a él se le caían Cada las vez que bolsas. habla, hay un espasmo de las bolsas. De las bolsas. Sí, de las bolsas financieras. Sí. Sí, pero eso es Pero, real. como- Mira. Por ahí están las noticias. Ahí están las noticias, Julito. Esto es de Google, el que más sabe. De Google, ese se lo sabe Se todo. la sabe todas. Mira, el Banco de Inversión JP Morgan ha creado una medida específica para calibrar el impacto de los tweets de Trump en los mercados. El IBEX vive su peor semana del año. Vuelve el temor a la recesión. Esa es una noticia de un día, de hace 3 días. Del 2 de agosto del 19. El IBEX 35 en la bolsa española
se enfadó el presidente de Donald Trump y la bolsa cae estrepitosamente en Nueva York y en Madrid. 14 de agosto. Volvió a cerrar estrepitosamente a la baja, al mismo tiempo que el gobierno de Donald Trump habló de recortar dramáticamente los aranceles a China. Los aranceles de Trump a China provocan la mayor caída del petróleo de agosto y arrastran a la bolsa. El presidente da la bolsa de México baja con fuerza tras la escalada. Y así sucesivamente todos los días. Ahora, ¿cuál es el fenómeno de esto? No solamente las declaraciones de sujetos, sino el hecho cierto de que en los últimos 20 o 25 años la economía del mundo se ha caracterizado por la emergencia de China, que no es cualquier cosa. No es la emergencia de Honduras ni de nosotros. Es la emergencia de China, que ha incorporado 400 y pico millones de gente a la vida civilizada y de alto nivel, cada vez más alto. Esa emergencia, armonizada con la capacidad de producción y de consumo de los norteamericanos, era un motor de dos cilindros que mantuvo la economía mundial en otro ritmo. Entonces, si eso se detiene artificialmente a base de resabio de este señor, que en definitiva ahora parece de la izquierda, porque sacó a Bolton porque quería invadir a Nicaragua o a Venezuela. Dijo, no, se te fue la mano y lo sacó de ahí, pero ya lleva 4, va para 4. Sí. O sea, no se puede gobernar un país de esta manera. Eso es un desorden. Esto es como este territorio. Un desorden. Sí. Pero es Estados Unidos y es el mundo, pues ahí está el gobierno del mundo. Pero eso no lo podemos cambiar. ¿Cómo que no lo podemos cambiar? Nosotros aquí, por un programa de revista 110, está loco. Ni 112 que fuera. Ni 220. Ni 200. Ni 440. José, una de las discusiones soterradas que se han tenido aquí, y hay un señor que le da seguimiento con una lupa todos los días, y tú viste lo que está diciendo José, tú viste lo que está sobre este tema, y lo vamos a complacer hoy. Le vamos a decir, cuando nosotros hablamos de narcotráfico, decimos todos los casos del narcotráfico en República Dominicana se han originado por petición de otros países. Nunca los gobiernos dominicanos han tenido la iniciativa. Segundo, el caso de Quirino, dice, pero Leonel lo metió preso, y si lo metió preso fue una falacia cogerle prestado. Es una posición correcta. Si él trancó a Quirino, ¿por qué le tomó prestado dinero? Eso es una canallada de Danilo que le quiso hacer daño al pobre Leonel. Entonces yo digo, no es así, porque quien inicia el operativo para apresar a Quirino no es el gobierno de Danilo, que ya estaba armado con Hipólito y que Hipólito le ordenó a Soto Jiménez que deje esa vaina para después de las elecciones. Entonces, quedó en que sacan el expediente de Quirino, lo traen cuando lo ponen en libertad y negocia con Estados Unidos sus bienes allá y aquí, y lo reciben en el salón de embajadores para hacerle daño al presidente Fernández. Eso es lo que se dice. Sin embargo, el que lo metió preso fue Fernández. Lo otro que digo yo es, ¿cómo es posible que se condene al que hizo la planta de Catalina? Porque según se dice está sobrevaluada en 500 millones, pero al que cogió más de 500 para no hacerlas en 8 años, ese es un héroe. Entonces, esa discusión nosotros la hemos, según un observador de la revista, la hemos evitado porque nosotros José y yo no tenemos ni intereses en energía ni intereses en narcotráfico. José, Quirino y la energía. Mira, Quirino es un personaje que distorsiona naturalmente la limpieza del debate político. Y la importancia que tiene demuestra hasta dónde ha llegado el debate político en su proceso de envilecimiento ilícito. Pero, de todas maneras,
Leonel coge preso a Quirino y después le pide prestado. Señor, ¿y cómo tú esperas que te presta? Es elemental que no, ahí no se busca dinero. Ahora, el testimonio de ese canalla, porque es un canalla, un hombre que vive de eso y que hace fortuna con eso, un sinvergüenza. El testimonio de ese señor es válido en el debate político dominicano, tiene importancia en el debate, sin envilecer el debate. ¿De dónde se saca que un sujeto, no solamente comprometido en ese mundo, sino que llega a un acuerdo con los americanos y chivatea a sus propios compañeros y lo sueltan a los 2 o 3 días? Ese señor tiene arte y parte para una participación activa en la vida política dominicana, sin ensuciarlo todo. Ese es el problema. No es que uno esté metiendo la mano por simpatía política con uno o con otro, pero hay que respetarse. Usted no puede utilizar el testimonio de un canalla sin convertirse en un canalla para una participación de verdad abierta en la vida democrática. Eso es mentira. Un sinvergüenza, una vez, que yo me negué a darle la mano junto contigo en el Hotel Jaragua, bandido, que fue jefe del servicio secreto de la policía, dijo, porque me negué a darle la mano, que la persona que más difícil de proteger en este país era yo, que había que gastar muchísimos cuartos para protegerme a mí por parte del gobierno de Balaguer. Y hubo gente que le dio pábulo a esa declaración de ese sinvergüenza. No le convenía. Bueno, entonces. Para hacerte daño. Bueno, entonces es lo mismo. Usted no puede meter en el juego el testimonio de un sinvergüenza. Eso es todo. Si Leonel cometió el error de llamar a Quirino después de haberlo cogido preso para pedirle cuarto, Leonel es un pobre diablo. Pero Leonel no es un pobre diablo. Y él fue que lo metió preso. Él fue que lo cogió. Ah, ya. Él fue que lo cogió. Está bien. José, Catalina Pero no solamente, y el Guayo. Mira, ayer me llegó un artículo de Bernardo Castellano que escribió de Catalina desde un principio, y un artículo importante me lo mandó él, donde él apoyaba que se contratara por parte del Estado frente a la negativa de los participantes privados del sistema, sí, de hacer una oferta para construcción de una nueva planta. Una oferta sobre la base de energía a servir con recursos más modernos. Y él aplaude, pero él habla de 3.000 millones ahí. Él habla de que eso va a costar más de 3.000 millones. Y analiza todos los elementos. Bueno, ya se llegó a 3.000 millones. Pero esos 3.000 millones de él, por supuesto que no incluían la mano muerta. Y aquí ha habido mano muerta. Aquí ha habido mano muerta. Aquí ha habido agentamiento. Aquí ha habido falta de criterio en la contratación de una obra de trascendencia enorme y de dimensiones desconocidas para el Estado Dominicano. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿El qué? Teniendo el país 200 megas de déficit durante 20 años, ¿por qué no comenzó a hacerse eso en el 2008, en el 2004? Espérate. En el 2000... Porque hay por omisión o por comisión. Es decir, está bien, este cogió, pero aquel cogió para no hacerlo. Espérate, en el gobierno del PRD, del 2000 al 2004... No, 2004, 2016, espérate, 2012. Del 2000 al 2004 se hizo una licitación para compra de energía que dio resultados muy positivos para la economía energética dominicana, que es la creación de la planta de AES y la introducción del gas natural en la producción de energía en la República Dominicana. Y la compra de la energía más barata que ha tenido el Estado en base. Y eso se pudo hacer. Y se dejó abierto otro concurso que luego los PLDistas cerraron. Esa es la realidad. Por mal que me caiga Hipólito. Ahora yo sé quién tiene el mérito de eso. Ese mérito lo tiene Marcelo Jorge, que era el administrador de la corporación.
porque Hipólito no se enteraba de eso. Ahí había plena autonomía. De manera que eso fue posible. Lo que se inventaron que no era posible eran lo que definen a la inversión privada como enemiga de la inversión estatal. Y deben y pueden armonizarse esas dos inversiones. No estamos hablando de un régimen socialista y nada que se parezca. Además, lo del socialismo hoy está en estudio. Es estudio arqueológico. ¿Eh? Sí, pero había cosas que había que asimilar. No, pero no es verdad que no se puede. Se puede y existe. Doctor, José, ayer... No hay hecho más trascendente en el sistema energético dominicano que la planta de AES José, y la introducción del gas natural ayer en la economía dominicana. Le pregunté a otro de nuestros gurúes que tenemos aquí, el doctor Hanna, por una casualidad, digo que a mí siempre me ha llamado la atención por qué no se cuantifican los problemas de este país. Y el primero... Porque tienen demasiados costos ocultos. No. Él lo puso más sencillo. Y yo me quedé callado porque no era el momento de discutir. Digo, José, doctor, ¿qué cuesta que todo ser humano que esté en este país pueda tener atención médica estatal y que el gobierno se encargue de pagarle a todos los médicos y a todos los prestadores de servicios y que tenga derecho a enfermarse un dominicano? Eso no tiene precio, eso cuesta más que el presupuesto entero. Me contestó y yo lo acepté como bueno porque él sabe cuál es el costo de eso. Digo, ¿qué costaría, independientemente de si es privado o oficial, prender República Dominicana de manera que su desarrollo no se entorpezca por falta de energía, de que se dañe un pollo en la nevera de un pobre o que se dañe una empresa de zona franca? Ese pobre no es tan pobre si puede tener un pollo. Si tiene un pollo, pero muy bien, porque el pobre sale a comprar 2 piececitos de pollo cuando tiene el fogón prendido ya. El tema es el siguiente: ¿cuánto vale prender como un arbolito de Navidad República Dominicana? Tercero, ¿cuánto vale reforestar y proteger las cuencas hidrográficas de República Dominicana? Esas 3 cosas. ¿Y cuánto vale, faltaba una, de que un dominicano pueda hacerse bachiller y si quiere ser doctor en ciencias ocultas, que se vaya para afuera y pague de su bolsillo? Pero un bachiller integral, que el Estado lo forme y lo financie, ¿cuánto vale? Dice, eso no tiene precio ninguna de las 4 cosas. Cada una se lleva el presupuesto nacional. José, sin pasión, hay países, es verdad, hay países que están haciendo eso mismo, ¿verdad? Eso mismo, además tienen muchos príncipes ganando dinero, cobrando además, dinero. ¿verdad? Además, viviendo. Son determinados países árabes que han sabido invertir su dinero. Y viven como reyes los dueños. Exactamente, ¿verdad? Pero además tienen petróleo bajo la nalga. Todo su territorio está lleno de petróleo. En Venezuela se hizo eso durante mucho tiempo. Los hospitales eran magníficos, las escuelas eran maravillosas, las becas de los venezolanos eran estridentes en el extranjero. Y la otra, ya. Pero llegaron unos guardias y destruyeron todo eso. ¿Cómo ha vivido Cuba 60 años sin petróleo y sin ningún tipo, frisado en el 50? Su principal producto es el carro de los 50. ¿Cómo es posible? Nunca se ha puesto un blon, nunca se ha puesto una... ¿De qué han vivido? Ahora no tiene combustible. Antes, desde la independencia, con la enmienda PLA y la cuota azucarera americana privilegiada, los cubanos vivían en la Cumbamba. Se le cayó eso y entró Rusia. Se le cayó Rusia y entró Venezuela. Entonces siempre han vivido de otro. Siempre han vivido de otro. Podría decirse Cuba no es viable. Es viable. Es viable. Claro que es viable. ¿Y no la hizo viable la revolución? No, pero no, la revolución distorsionó todo lo positivo que se había construido en Cuba. La revolución es involucionista. Eso es despotismo involutivo. Todas las instituciones se fueron a la porra. El mando de una sola persona se convirtió en la razón de ser de la nación. Si yo consigo alguien que me diga, ¿qué bretele tiene José que convivió eso? ¿Qué le digo? Yo no conviví nada de eso. Usted no convivió con él. Hay documentos, yo estuve activo
combatiendo los males de esa situación. Y dándome cuenta a tiempo de que eso no era viable. Yo no me di cuenta después, ¿no? Hay documentos. ¿Y le puso alternativa? ¿Cómo? ¿A ese problema le pusiste alternativa? Yo no tengo esa dimensión. ¿Perdón? Yo no tengo esa dimensión ni aspiro a tenerla ya. No, yo no digo eso. Es decir, cuando hay eso era no viable. Y lo hiciste también en otro escenario. Porque lo hiciste también en la Unión Soviética cuando tenía que decirlo. Eso me consta. Esa era la mamá de todo. Ahora yo pregunto. Esa era la mamá de todo. Y se lo dijiste allá. Ajá, ahora mi entonces, pregunta es, cuando planteaste eso, ¿le planteaste que había otra alternativa dentro del socialismo para llevar a cabo? Te estoy preguntando ¿la salud es posible socializarla? El último espasmo Porque Suecia lo hizo. El último espasmo fue Checoslovaquia. Ahí se murió eso. No fue viable Checoslovaquia democrática y socialista. Sí. Entonces no era viable nada. El resto fue una engañifa.